Bienvenidos a Intertextual por Página 16 y hablamos hoy de estadística que sirve básicamente para la toma de decisiones. Bienvenida Silvana Labat. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Contame del IPEC. ¿Cómo funciona? ¿Qué mide en la provincia? Bueno, tu pregunta es muy amplia, ya que las funciones... En realidad, en la ley de creación del instituto tenemos dos objetivos básicos, ¿sí? Que es la de ejercer la dirección superior de todas las estadísticas oficiales de la provincia y estructurar el sistema estadístico provincial. ¿Qué significa eso? Que digamos que toda la estadística que pasa por el IPEC es la estadística oficial, ¿sí? Si no pasa por el IPEC, no es oficial, ¿sí? Trabajamos en conjunto con el INDEC en el Programa Nacional de Estadística, o sea que tenemos convenio con INDEC y financiamiento de INDEC para algunos programas. Y también tenemos financiamiento de la provincia para los programas provinciales de estadística, ¿sí? En realidad, se trabaja, digamos, articuladamente, nación, provincia, y ahora también estamos trabajando con los municipios, que por ahí es el trabajo más difícil, porque a los intendentes por ahí le cuesta utilizar la estadística o verle el uso, ¿sí? El uso práctico que tiene la estadística, que como vos bien decías, es herramienta útil para la adecuada toma de decisiones, porque si no, ¿sobre qué base decidís, por ejemplo, cómo disminuir la pobreza? Sobre un diagnóstico, necesitas un diagnóstico de cuántos pobres son, cuántos hogares, cuántas personas, dónde están localizadas esas personas y cuáles son sus necesidades básicas. Entonces, eso es lo que la estadística te da, el diagnóstico para poder tomar decisiones adecuadas desde quienes gobiernan para llevarle la solución a esas personas, básicamente hablando de un tema específico como la pobreza. Qué extraño, ¿no? Que los intendentes no puedan verle la parte práctica cuando en realidad es como fundamental. Sí, pareciera de sentido común, ¿no? Pero no, les cuesta por ahí mucho ver el uso de la estadística en sus decisiones. Aparte, ellos tienen información, todos los organismos tienen información, solamente que por ahí es de registros. Y vos para transformar esa información de registro en información estadística tenés que aplicar rigor técnico, científico y metodológico. Y centralizar la información. Hay que hacer todo un proceso. Y por ahí esa parte es como que les cuesta ver. Igualmente nosotros tenemos un programa que se llama Sistema de Estadísticas Locales, que lo que hacemos es trabajar con los municipios en la organización de su información, de su registro administrativo. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan explotar estadísticamente. Y así también saber, por ejemplo, mejorar la gestión interna, saber qué es lo que no está funcionando. Pero tiene mucho que ver con trabajar de manera planificada. Viste que ahora es planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Pero cuesta sobre todo por ahí en las intendencias chiquitas trabajar o tener una mirada estratégica. No digo que son todos, nosotros de los 75 municipios hemos firmado convenio con 45. Y de esos, la mitad están activos en el programa, digamos, ¿sí? Generando sus estadísticas, proponiendo temas como para medir o solicitando ayuda al IPEC para mediciones específicas. Pero, por ejemplo, cuando nos requieren, generalmente cuando necesitan, cuando organismos internacionales van a financiar algún tipo de programa, como por ejemplo era el PROMEVA antes, ¿viste? El de las viviendas. Sí. Y esos organismos te piden obviamente información estadística oficial de cantidad de población y cantidad de vivienda y su localización. Entonces ahí siempre acuden a nosotros. O sea, en ese momento en el que se acuerdan del IPEC. Después como que les cuesta un poco. Pero bueno, ya van a ir entrando en esto porque aparte si vos no trabajas planificadamente, la pregunta es cómo tomás tus decisiones. ¿Cuál es tu base? ¿La percepción? Bueno, y ahí están los problemas, cuando decidís sobre la percepción. Bueno, ahí está el punto, errores, ¿no? Sí. Bueno, pero básicamente, ¿cuáles son las informaciones que constantemente va generando el IPEC a lo largo del año a nivel provincial? Bueno, nosotros tenemos pobreza e indigencia multicausal, que es metodología nuestra propia. Después estamos elaborando ahora está por salir. Si no es mañana, es el lunes, el informe estadístico mensual con estadísticas
que tienen que ver con el consumo privado, ¿sí? Después permisos de edificación, consumo de cemento por la construcción, entradas al cine, transporte público de pasajeros, cuestiones que tienen que ver con venta de 0 kilómetros, patentamiento de motos, de auto, para ver cómo va midiendo el consumo privado, ¿sí? No te olvides que la construcción para nosotros es una de las actividades que en realidad te dispara hacia arriba o hacia abajo lo que es la desocupación, porque es una actividad que realmente es muy importante para nuestra provincia. ¿Sí? Fíjate que cuando cae la construcción pública, automáticamente el desempleo aumenta. Es directamente proporcional por el peso que tiene esa actividad dentro de la economía de nuestra provincia, básicamente. Silvana, hace muchos años que estás en la dirección del IPEC. ¿Cómo fue cambiando la provincia de Misiones demográficamente en los últimos años? Qué pregunta. Bueno, un giro de 180 ha dado Misiones si comparamos censo 2001 con el censo 2010, que fue el último que se hizo, y ahora ya nos estamos preparando para el censo 2020. No te olvides que cada 10 años se realizan los censos de población. Y la verdad que el cambio, por ejemplo, cuestiones así puntuales que recuerdo, la cantidad de viviendas entre el año 2001 y 2010 que se construyeron, Misiones encabezó el ranking de aumento de viviendas en 10 años. Y eso es la política pública provincial del IPRODA, por ejemplo, que creo que era como algo así de un 40 o 50% de aumento en la cantidad de viviendas. Sí, eso por un lado que es muy importante. Después, la población, por ejemplo, un dato histórico fue en el 2010 que las mujeres superamos a los varones. Siempre Misiones se caracterizó por tener una población mayoritariamente masculina. ¿Por qué? Por las características de las actividades económicas que se realizaban en Misiones. No te olvides que tiempo atrás, claro, eran actividades rurales, ¿sí? Básicamente, o la mayor cantidad de actividades eran rurales. Después eso empezó a cambiar, ¿sí? a mutar un poco, y bueno, y llegamos al 2010 con una población femenina que superaba ampliamente a los varones, también con, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, ¿sí? El mejoramiento en la calidad de vida se vio reflejado en una mayor supervivencia de los adultos mayores, por ejemplo. En la pirámide de arriba, que siempre se va achicando hacia arriba, esa pirámide es como que gracias a el mejoramiento en la calidad de vida de la persona, tema salud, tema aporte jubilatorio y demás, que queda en evidencia con los datos del censo, se ven reflejados en eso, en que la gente vive un poco más, el adulto mayor vive un poco más porque ha mejorado su calidad de vida, ¿sí? Básicamente, lo mismo tema población rural y población urbana. Entre el 91 y el 2001 hubo un éxodo de población rural hacia las urbes urbanas en busca de, obviamente, trabajo y mejoramiento de la calidad de vida. Y entre el 2001 y el 2010 eso se revierte y se logra con las políticas públicas del gobierno de la provincia mantener a la población rural en el campo, ¿sí? Para que no lo abandone, para que lo siga trabajando, con uno de los programas que recuerdo, que fue el de la diversificación rural, con la cría de ganado, de todo tipo, también incentivando el tema de la huerta y otras cuestiones. Por ejemplo, viste que ahora está muy en auge lo de las ferias, la feria franca, plantar lo orgánico y demás. Bueno, todas esas cuestiones han hecho de que la población deje de trasladarse, la población rural, hacia las urbes, hacia las grandes urbes y manteniéndose en el campo, ¿sí? O en la rural y trabajando la tierra con otro tipo de tecnología. Eso es lo que se buscaba. Y también el hecho de que no sigan con las actividades nocivas como ser el tabaco, que lo sabemos, plantación de tabaco, hierba y demás, que son realmente nocivas por los agroquímicos y demás que se utilizan, ¿no? Además, las localidades de Misiones se fueron como reconfigurando, ¿no? Porque hablábamos recién fuera de aire de Iguazú, que pasó a ser la tercera ciudad más importante de Misiones. Sí, porque teníamos en cantidad de población Posadas encabezando,
le sigue Oberá, y en el año 2001 le seguía El Dorado. Y en el 2010 eso se transforma, y en tercer lugar queda Iguazú, y después El Dorado. Lo cual es, bueno, ya sabemos toda la explosión demográfica que hubo en Iguazú debido a el tema turístico, digamos, claro. ¿sí? La explotación del tema turístico, básicamente. Haciendo esa comparación de la línea de tiempo 91, 2001, 2010 al 2020, 2030, vamos más para adelante, ¿cómo pensás que va a evolucionar la provincia en este tema demográfico? Y yo creo que bueno, el ritmo de crecimiento que va teniendo es el ritmo de crecimiento normal. En lo que fue en el año entre el 2001 y el 2010, el crecimiento fue del 14%, que superó a la media nacional, lo cual fue como algo muy notorio. ¿Y por qué? Porque es como que Misiones se convierte en tierra de oportunidad en cierta forma, como que la población se va trasladando, ¿sí? de otras provincias o de otros países y viene a trabajar a Misiones, como que la ven como una tierra de oportunidades, básicamente, así lo explicamos, ¿sí? ¿Qué pensás que le falta dentro de las mediciones que tienen ustedes anuales, ¿no? ¿Qué pensás que es lo que más le falta a la provincia de Misiones a nivel económico? No sé, la verdad que no sabría decirte, porque por ejemplo, una cosa a la que hay que apuntar es a la producción, ¿sí? Incentivar el comercio de las pymes, por ejemplo, ayudar al pequeño productor, porque nuestra economía básicamente es chiquita, ¿sí? Fíjate que ahora con la creación del parque industrial, ahora se están instalando empresas, por ejemplo, la de fábrica de LED, creo que los alemanes, si no me equivoco, o los polacos, perdón, los polacos. Después ahora se inaugura la fábrica de motos eléctricas, el Polo TIC, por ejemplo, que son oportunidades para la gente nuestra, digamos, para que puedan tener un trabajo. Y a su vez todas las políticas de crédito, por ejemplo, viste el Banco de Fomento de la provincia, crédito para emprendedoras, para los jóvenes también, viene una línea de créditos de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y creo que todo eso ayuda a que la población pueda generar sus empresitas, que son las que mueven la economía en Misiones. Básicamente, creo que el gobierno, fíjate, la hora pymes también, el gobierno apunta a eso, a impulsar al pequeño comerciante, al pequeño productor, que es el que te mueve realmente la economía de la provincia, porque nosotros industrias no hemos tenido prácticamente industria, y ahora vamos hacia un proceso de cambio y también de incentivo a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Y en los últimos años, ¿la pobreza cómo se fue moviendo? Bueno, veníamos con índices, nosotros siempre fuimos una provincia con muchos problemas, con altos índices de pobreza, de desocupación, de indigencia, te hablo de años de los 90, por ejemplo, hacia atrás, y empezamos a mejorar mucho. Por ejemplo, nosotros, si mal no lo recuerdo, en el año... el 2001 fue la crisis, así claro. Es como que es un punto de referencia muy fuerte, y estábamos como en un 60-70% de la población pobre, ¿sí? Y logramos revertir eso. Ahora estamos ahora lo que pasa es que si comparás con el 2018, por ejemplo, estamos en crisis, convengamos, ¿no? Pero para el cierre del 2015 estábamos con una pobreza de un 25%. Fue increíble el cambio que hemos hecho y cómo hemos logrado disminuir la pobreza, tanto pobreza como indigencia. Ahora aumentó un poco nuevamente, obviamente, porque la situación está complicada, la inflación es muy alta. Y en nuestra canasta básica familiar, ¿sí? De consumo de los hogares, el peso que tiene el rubro alimenticio en nuestra región es del 39%. Y lo que más subió, ¿sí? Dentro de la canasta son precisamente el rubro alimento. Por lo tanto, te sube el rubro alimento, la gente pierde poder adquisitivo con la inflación y no puede consumir. Entonces no le alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Y como el peso precisamente del rubro alimentario es muy alto en nuestra zona, hace que obviamente aumente la pobreza y la indigencia. Bueno, ¿cómo cierra el año dentro de todas las investigaciones que están haciendo, todos los datos que están sacando? ¿Cómo cierra el año en general
para el IPEC? Bien, bien. En realidad estamos terminando el censo agropecuario en este momento. Va a cerrar en diciembre, creería yo. La encuesta nacional de gastos de los hogares, que hace un año la estamos llevando adelante para actualizar precisamente la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Estamos terminando la encuesta de factores de riesgo, que es una encuesta que le hicimos en todo el país. Para medir precisamente los factores de riesgo que azotan a la población respecto a la mala alimentación, la presión, ataque cardíaco, etcétera. Y estamos ahora también cerrando el registro provincial de casos de violencia doméstica, que es un problema que lo veníamos viendo hace tiempo ya, donde no teníamos estadísticas oficiales, entonces necesitábamos tener datos duros como para que las políticas públicas realmente se apliquen y lleguen a quienes lo necesitan. No solo violencia de género, ojo, porque cuando empezamos a trabajar con distintos organismos, línea 137, línea 102, Policía de la Provincia, nos dimos cuenta que no podíamos abordar solo violencia de género, que teníamos que ir más allá y ¿por qué no entonces nos planteamos el desafío de generar o elaborar, crear el registro provincial de datos de violencia doméstica? Para desnaturalizar el fenómeno de la violencia que nos está azotando muchísimo a nosotros en la provincia y para que la sociedad tome conciencia y quienes deciden también sepan a cuántas personas afecta este flagelo, que lo podamos visibilizar y que entre todos nos hagamos cargo, porque es un problema social. La violencia es un problema social. Y por ahí tenemos la teoría de que cuando hay crisis económica se agudiza porque el humor de uno cambia, ¿no es cierto? El humor social está está mal, entonces es como que eso te produce un aumento de los casos de violencia o las denuncias. Eso por un lado, lo que se denuncia, y después tenés lo que no se denuncia, ¿no? Que es muy difícil de captar porque en este caso ustedes miden lo que se denuncia. Las denuncias. Bueno, así que si Dios quiere y el tiempo nos da y nos ayuda, nosotros estaríamos sacando los primeros datos del registro provincial de violencia doméstica antes que termine el año. Toda esta información está disponible en la web. Sí, así es. Es todo pública. ipecmisiones.org. Sí, es pública y está a disposición de todos, en realidad. Lo histórico, lo nuevo, lo histórico. Lo que no está se puede consultar, o si hay alguna cuestión particular que a alguno le interesa, uno se puede suscribir. En la misma página uno te puedes suscribir. Entonces, cada vez que nosotros subimos algún comunicado, ya te llega a tu correo electrónico. La última, ¿el consumo bajó muchísimo? Sí, ¿Cuánto muchísimo? Se desplomó 45% más o menos. 2018. Sí, último dato. Silvana Labat, muchísimas gracias por haber estado acá. No, a ustedes. Esto fue Intertextual por Página 16.